Bueno, pues arranco ahora una serie de vídeos sobre el trabajo del laboratorio. En clase os he contado unas cuantas veces el flujo de trabajo que aplica en algunas tareas de ingeniería. Yo os contaba que como ingeniero disponemos de modelos, de teorías, de formulación, de herramientas matemáticas que nos permiten abordar el análisis de ciertos sistemas, ¿vale? Tras ese análisis vamos a disponer de un conjunto de ecuaciones que nos van a permitir o que nos van a ayudar en el diseño de esos mismos sistemas, y ese diseño lo haremos a partir de un repertorio, un conjunto de especificaciones que nos van a definir pues qué parámetros de funcionamiento esperamos que tenga el sistema. Tras el diseño disponemos igualmente de herramientas de simulación que nos van a permitir a su vez verificar que el diseño es correcto, y en caso contrario vamos a poder modificarlo si es que no funciona como debería. Ese proceso de verificación va a consistir en evaluar en la simulación los parámetros que sean necesarios. Algunos de ellos van a tener que ver con las especificaciones que hemos definido, y en otros casos pues habrá otras cosas adicionales que queramos simular o que queramos ser capaces de evaluar. Y finalmente, después de esa posible corrección, vamos a poder tener un sistema verificado en simulación antes de que tengamos que implementarlo, antes de que abordemos su implementación en el mundo real. Y a partir de ahí, cuando hemos comprobado que la simulación obtiene los mismos resultados que eran los resultados teóricos esperados, podemos pasar al montaje, a la implementación física del sistema. Y una vez que está implementado, lo que podemos hacer ahora es ya medir sobre un prototipo real, sobre un sistema real, esos parámetros de funcionamiento, esas especificaciones que teníamos. Podemos decidir si efectivamente son correctas, y en caso de que lo sean, pues hemos acabado el proceso. Y el ciclo es ese. En tareas como la que abordamos en el laboratorio de la asignatura, primero tenemos herramientas que permiten analizar el sistema. Luego de esas mismas herramientas de análisis y de las ecuaciones vamos a poder diseñarlo desde el punto de vista teórico, y una vez que tengamos el diseño teórico vamos a poder abordar su simulación. Y si la simulación y el diseño teórico son acordes, vamos a ir a su implementación en el mundo real y finalmente a su medida, ¿vale? La respuesta a la pregunta eterna que hacéis en el labo de no sé si funciona o funciona bien, debería funcionar así, esto que me sale es correcto, la respuesta la tenéis vosotros mismos, y tenéis que ser capaces de decidir si el sistema funciona correctamente o no, y la forma de evaluarlo es muy sencilla. Fijaos, siempre que las medidas que yo obtenga sean coherentes, sean acordes, coincidan con la previsión teórica y con la que me dice la simulación, el sistema estará funcionando correctamente y el laboratorio o la práctica será correcta, ¿vale?